Museo del Oro. La colección del Museo del Oro del Banco de la República ha sido declarada Monumento Nacional y considerada como la más importante del mundo en su género. El museo fue creado en 1939 por el Banco de la República y reúne cerca de 34.000 piezas de orfebrería y 20.000 de objetos líticos, cerámicos y piedras preciosas. Su propósito es el de proteger el patrimonio arqueológico de nuestro país. El famoso Poporo Quimbaya fue el primer objeto de esta colección que ya cumplió 75 años. Los objetos arqueológicos son un patrimonio cultural de la nación colombiana porque dan testimonio del pasado y el presente del país. Como su valor cultural es excepcional, la Constitución y las leyes prohíben su compra, su venta y su exportación. El museo conserva, investiga y divulga una importante colección de objetos pertenecientes al patrimonio arqueológico de la nación y ha viajado por el mundo con sus colecciones dando a conocer el patrimonio cultural de los colombianos. Ya son más de 200 las exhibiciones realizadas en los mejores museos de los 5 continentes. El recorrido por la Candelaria comienza por su famosa calle 10, donde se encuentran edificios icónicos como el Palacio de San Carlos, que fue sede presidencial, lugar de la Ventana Histórica, donde en 1828 un grupo de hombres intentaron asesinar al Libertador, quien se encontraba con Manuelita. Ella le dice que salte por la ventana y finalmente este lo hace disfrazado con la ropa de ella. Pasa desapercibido y escapa para pasar los instantes de peligro debajo de un puente. Desde 1979 dejó de ser sede presidencial y se trasladó a la Casa de Nariño. El Hotel de la Ópera, el Museo de la Policía, el Teatro Colón son otro de los edificios icónicos que se encuentran en esta calle. El Teatro Colón toma su nombre porque coincidió con el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón. Inaugurado en 1892, pasó por una renovación de 4 años y fue reinaugurado el año pasado. Enseguida de este está la casa de Rafael Pombo, quien es más conocido como el poeta de los niños por la cantidad de cuentos infantiles que escribió. Se adaptó y remodeló el primer piso como una biblioteca especializada en el público infantil. Otra de las calles tradicionales es la calle del Camerín del Carmen, donde se puede ver el balcón o el camerín donde se dejaba la Virgen del Carmen cuando se realizaban las procesiones. La iglesia del Colegio Salesiano León XIII, iglesia de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores. Tiene un estilo italiano en su arquitectura y hoy en día es un pequeño teatro donde se presentan obras pequeñas, preservándose el estilo de las calles empedradas y las construcciones coloniales en esta calle. En sus comienzos, las calles de los barrios eran conocidas por nombres. Ya cuando empieza la nomenclatura, se da toda la numeración al barrio. La numeración funciona el segundo número de la nomenclatura como el número de metros que hay desde la calle hasta la casa, al igual que el resto, a un lado pares y al otro impares. Como monumento nacional se encuentra la preservación del barrio y se ve el contraste de los edificios con los coloniales. Esta diferencia de arquitectura en la Candelaria es muy notable. No se preserva un solo estilo, sino como 5 estilos diferentes alrededor de todo el barrio. El colonial, el republicano son algunos ejemplos de estos estilos. El Palacio de Nariño, lugar donde nació Antonio de Nariño, en esa época la casa no era del tamaño como la que es hoy en día. Eran unas haciendas, pero se fue restaurando con el tiempo. Muchas de estas casas tuvieron diferentes propietarios y fueron cambiando, y ya desde 1979 se destina oficialmente como sede del presidente. La plaza de armas junto a la entrada del palacio es el espacio donde se hace el cambio de guardia, pasan personajes importantes del marco político y económico del mundo. En 1897 se crea el edificio de las oficinas del Congreso, senadores y representantes. El Museo del Convento de Santa Clara, famoso por ser el convento de clausura, ya que las monjas entraban para no salir nunca más de ahí. Por lo general era la hija mayor de las familias más prestantes de la antigua Bogotá. En este lugar se encuentran enterradas y mientras morían se realizaban unos frescos que se encuentran hoy en día entre las instalaciones. Al llegar a la Plaza Mayor de 1538, en 1821 llamada Plaza de la Constitución y 1846 la Plaza de Bolívar como la conocemos hoy en día, se aprecian sus 4 edificios icónicos. Inicialmente se conoce que fue una capilla y 12 chozas de paja. Con el tiempo se construyeron las casas, muchas con diferentes usos, hasta tener hoy en día los edificios que son de uso del gobierno. La entrada principal del Capitolio Nacional se encuentra en la punta extrema de la séptima para llegar a la Plaza de Bolívar, construida en 1850, y tardaron 70 años para terminarla. Una construcción de estilo neoclásico, iniciativa de Tomás Cipriano de Mosquera. En el costado occidental de la plaza se encuentra el Palacio del Líbano. Inicialmente era una serie de galerías que tuvieron un incendio en 1900 y se reconstruyeron y hoy en día tiene la sede de la Alcaldía Mayor de la ciudad.
Sobre el costado norte del Palacio de Justicia, del cual se recuerda la toma hace 30 años, hecho histórico que se sumó a la avalancha del Nevado del Ruiz, 8 días después, a lo que se le llamó el Noviembre Negro de la historia por el presidente de la época, Belisario Betancourt. En dicha toma murieron 12 magistrados y más de 100 personas que se encontraban allí. Hay especulaciones al respecto, ya que se habla de una posible vinculación de Pablo Escobar con un financiamiento para destruir todas las pruebas que se tenían contra el narcotráfico, homicidios y delitos. Otra teoría es que fue un acto del M-19. Sobre el costado occidental se encuentra la Catedral Primada de Bogotá. Inicia como capilla y la cual está abierta a un costado, y luego pasa a construirse la catedral, obra del arquitecto Fray Domingo Petrés. Sobre el costado nororiental se encuentra la famosa Casa del Florero, hoy en día llamada Museo de la Independencia. En su restauración se hizo más interactivo para los niños para que aprendieran más sobre la historia y los hechos que allí sucedieron. El Hotel de la Ópera es una restauración de dos casas antiguas, una casa republicana de los años 1900 y otra casa colonial de los años 1800. Esta última fue una casa donde habitó la Guardia de Simón Bolívar. Luego tuvo otros usos, dentro de los cuales fue inclusive universidad e inquilinato. Se restauraron las dos casas y por la que se tiene acceso a la recepción era la Casa Republicana, donde se encuentra el restaurante del Hotel La Scala. En funcionamiento del hotel lleva 19 años. El bar del hotel se encuentra a un costado del restaurante por la entrada. En esta casa únicamente funciona el primer piso, que es el salón de eventos, la zona cardiovascular y el spa. El séptimo piso es donde se encuentran las habitaciones más modernas del hotel, donde se cuentan con tina y vista de las habitaciones va hacia los tejados, característica de la Candelaria. Los demás pisos de esta casa pertenecen a oficinas de abogados. El hotel comenzó con 17 habitaciones y hoy en día tiene un total de 42, 15 en la zona moderna y el resto en la casa colonial. El precio de la habitación es el mismo en cualquiera de las dos partes. Al turista le gusta mucho más la parte colonial por su infraestructura e historia. Todo el hotel cuenta con wifi gratuito para los huéspedes. Y el mercado principal del hotel se mueve mucho más por los lunameleros y planes románticos los fines de semana. Subiendo por la casa más antigua se llega al altillo del hotel, lugar donde hay tres espacios diferentes, un salón de eventos seguido por dos lugares más pequeños dispuestos para pequeñas reuniones o almuerzos privados. Estos lugares son asediados por los políticos que los alquilan como oficinas privadas, incluso se reserva todo el piso para bodas o fiestas más grandes. El hotel no es apto para discapacitados, pero a pesar de eso tienen una habitación adaptada y una oruga que mueve la silla por todas las partes que le permiten la estructura. Dadas las leyes de no modificación de patrimonio, han sido pocos los ajustes que se han podido realizar para que este segmento del mercado pueda también disfrutar del hotel. El principal segmento de extranjeros que reciben son los pensionados, gracias a su ubicación estratégica en medio de la cultura y el arte del centro histórico de la capital del país. Lunameleros nacionales van detrás del romanticismo de la casa colonial y del hotel, y más que todo de la zona. Europeos son los clientes más frecuentes que tiene el hotel. En la casa colonial se encuentran las habitaciones distribuidas en dos pisos. Se cuenta con la sala y la chimenea con madera restaurada de la época y candelabros originales. Y un oratorio pintado a mano con un muro de la Virgen que fue encontrado en la casa original y dejado allí. La Junior Suite al final del segundo piso es la única habitación con el arco, ya que era la sala de fiestas de la casa, con puertas antirruido y más todas las comodidades de las habitaciones. A la hora de la relajación se cuenta con el spa termal, dotado de baño turco, sauna, sala de masajes, estética, gimnasio y piscina con calefacción. El restaurante La Sociedad se encuentra a tan solo 10 pasos de la famosa Puerta Falsa. La casa fue construida en el siglo XIII, hasta donde va la información allegada por don Daniel Ortega Ricaurte. La casa perteneció al alférez real don Luis Caicedo y Flores y fue adquirida en 1791
por el arzobispo don Baltasar Jaime Martínez, campaña para domicilio prelacial. En 1806 fue ocupada por don Andrés María Rosillo y Moruelo, siendo posteriormente habitada por el gobernador Antonio María Casano. Sirvió también para el funcionamiento del Consejo de Guerra Permanente. La casa tuvo el 22 de diciembre de 1810 el primer Congreso en Pleno de la República de Colombia. La casa pertenece a la Sociedad Económica desde 1986. Anteriormente fue de una familia muy prestante de Bogotá de apellido Posada. La fueron heredando desde 1810 hasta el año 1956, donde nació la Sociedad Económica. Fue un grupo de amigos de Carlos Lleras Restrepo. La casa nunca se dio como patrimonio histórico ni cultural, sino hasta que la Candelaria tomó por su antigüedad patrimonio arquitectónico. Fue allí donde la casa formó parte de esta lista como patrimonio cultural y arquitectónico. Desde 1956 ha tenido a nombre de Carlos Lleras Restrepo eventos políticos y culturales, en los cuales candidatos a alcaldías, senados, gobernadores, entre otros, presentan sus propuestas. La sociedad económica formó parte en el Ministerio de Hacienda y Economía, porque la gran mayoría salieron de allí. Para esa época, la gran mayoría eran economistas del Partido Liberal, tendencia que hoy en día ha cambiado. Hacen parte personas de todas las profesiones y de todas las posturas políticas. Constantemente la casa era utilizada para seminarios políticos, recuentos de la actualidad de la economía política. Hoy en día la casa está dirigida por Horacio Serpa, quien es el presidente de la Sociedad Económica, pero al haber llegado al Congreso de la República tuvo que abandonar su presidencia en la sociedad y hoy hace parte como presidente honorífico y asiste a reuniones igualmente. El restaurante hace parte de la Sociedad Económica porque era el restaurante privado de Carlos Lleras Restrepo. En esa época era cerrado al público y únicamente para invitados de Carlos Lleras, quienes en su gran mayoría eran políticos, consulados y embajadores. Una vez que Carlos Lleras murió, el restaurante abrió y se dio en arriendo hasta el día de hoy. Allí también funcionó el periódico de Carlos Lleras llamado Nueva Frontera. El restaurante se divide en dos secciones. El primer patio se sirve el menú ejecutivo a un precio de 12.000 pesos y en el segundo patio, que es abierto o cerrado, se encuentra el menú a la carta con platos típicos de la comida colombiana.